Los autores como Gravel nos explican el comportamiento electoral desde el voto inercial. Esto significa que los ciudadanos mantienen una lealtad siempre para un mismo partido. A diferencia de Campbell, que nos platica el voto cultural, esto significa que los ciudadanos se basan en sus aptitudes y creencias para tomar una decisión. En Jalisco, ¿qué ha sucedido en las 4 elecciones pasadas? ¿Qué ocurre en la mente del ciudadano cuando acude a ejercer su derecho de votar? Cuando está en las urnas, ¿toma en cuenta la imagen del candidato? ¿O piensa acaso en las promesas de campaña o el desempeño que tuvo como funcionario público? Para Anthony Downs, no debe ser suficiente tener una buena imagen. Es necesario, además, tener buenas promesas de campaña y cumplirlas, porque de ello dependerá el futuro del país. Las elecciones en Jalisco en los últimos 25 años han mantenido comportamientos dispersos. El PRI es el único partido que mantiene un crecimiento sostenido. En 1995, con Eugenio Ruiz Orozco, obtuvo casi 800,000 votos. Jorge Arana en el año 2000 consiguió poco más de 900,000. Arturo Zamora en el 2006, 1.1 millón de sufragios. Y en la última elección, Aristóteles Sandoval alcanzó 1.3. Algunos especialistas estiman que, como en otras elecciones del país, surtió efecto la campaña presidencial de Enrique Peña. Se habría aplicado la teoría del voto de contexto que Andrés Cepeda define que se da cuando el candidato federal es de un partido y el elector busca alternancia en el Estado. El PAN ganó las elecciones en el 95, en el año 2000 y en el 2006. Alberto Cárdenas logró 1.1 millones de votos. En el año 2000, Francisco Ramírez alcanzó una diferencia de poco más de 50,000 sufragios. En el 2006, la votación del PAN alcanzó 1.2 millones de sufragios con Emilio González. Fernando Guzmán alcanzó apenas 672,000 votos en el año 2012, la elección más baja para el partido albiazul en 30 años. Este argumento estadístico es uno de los que señalan para advertir que panistas apoyaron a su adversario político, Enrique Alfaro. El fenómeno Alfaro apareció de la nada en el año 2012. Movimiento Ciudadano nunca había participado en otras elecciones y logró 1.1 millones de votos. El académico Jorge Rocha señala que este fenómeno tiene una explicación. El PRI es el único partido con presencia nacional. En algunos estados la competencia es entre el PRI y el PAN, en otros entre el PRI y el PRD. En Jalisco, como lo señalan las gráficas, fue en 1995, 2000 y 2006 entre el PRI y el PAN. En el 2012 fue entre el PRI y MC. Para El Secreto del Voto, Zaira Yael Ramírez. El PRI tiene un activo que no pretende perder. Se trata del sufragio cautivo, también llamado voto duro. De acuerdo con las estadísticas de las últimas 4 elecciones, las votaciones del PRI se han mantenido. Se trata de un sector de ciudadanos cautivos, que sin importar su propuesta ni sus candidatos, votará por el PRI. Así lo explica Octavio Moya Delgado, quien advierte que la adhesión o lealtad del individuo hacia cierto partido político define su preferencia electoral. Miguel Castro Reynoso es un político priista que ha ganado 3 elecciones, en 2004, 2010 y 2012, 2 como alcalde de Tlaquepaque, una como diputado local. Castro Reynoso es cuidadoso con el tratamiento que el PRI debe tener con ese votante cautivo. No son votos que están ciegos, caminando con nosotros, son votos que reflexionan y que debemos de cuidarlos y atenderlos. Pero también tenemos que tener en claro que solo con el voto duro no ganamos elecciones. Necesitamos voltear hacia un segmento importante de la sociedad que hoy no está definido por algún partido político, que les denominan switchers. Si, como dice Castro Reynoso, los ciudadanos sufragan por este u otros partidos políticos por costumbre, sin poner en duda sus compromisos y fijarse en sus propuestas de campaña, entonces estamos ante un comportamiento cultural o psicológico del elector. El doctor Alfonso Hernández explica los alcances del llamado voto duro y reconoce que el fenómeno no es exclusivo de México o de Jalisco. Bueno, el voto duro ya, digamos, es un concepto
acuñado desde hace años en ciencia política, que tiene que ver con lo que se denomina como los votantes que son muy afines o muy leales a cierto partido político, ¿sí? Viene un poco también desde las teorías de los clivajes políticos, ¿no? Donde pues en algún momento me parece que fueron los años 70 cuando empezó a surgir con mayor fuerza esta teoría, en donde se decía, bueno, hay partidos políticos que ya tienen su segmento de votos muy acotado y muy seguro, ¿no? Mientras, el maestro Jorge Rocha advierte que el voto cautivo no es exclusivo del partido tradicional, el PRI. Se trata de un fenómeno que se repite en otros institutos políticos. Clemente Castañeda, diputado local de Movimiento Ciudadano, advierte que la concepción del voto duro se modificó con la aparición de ese instituto político y de su candidato, Enrique Alfaro. Lo que más me sorprendió de esa contienda electoral es que sí hay un segmento de los ciudadanos que son capaces de arriesgar entre comillas, un voto por una opción nueva, distinta, como fue el caso de Movimiento Ciudadano. Es decir, esta idea de los votos duros de los partidos tradicionales me parece que se pone a discusión con la aparición de Movimiento Ciudadano. El diputado del PRI, Miguel Castro Reynoso, reconoció que en las elecciones, cuando el PAN fue gobierno, el partido tricolor obtuvo mejores resultados en las llamadas elecciones intermedias, que son aquellas en las que no se votan candidatos a gobernador o presidente, por lo que vaticina que en las próximas elecciones de 2015, que serán intermedias, podrían ser complicadas para el tricolor. Héctor Mario Limas, El secreto del voto. Después de más de 6 décadas en el poder, el PRI dejó de gobernar Jalisco y un muchacho panista de apenas 35 años, en contra de todo pronóstico, ganó las elecciones en 1995. En una votación histórica, Alberto Cárdenas le ganó en las elecciones constitucionales al priista Eugenio Ruiz Orozco. Pues obviamente el malestar generalizado. Acuérdense de aquella época de las explosiones de abril, del asesinato del cardenal, de la devaluación de diciembre del 94, del frenazo de la economía que esto ocasionó. Pues justo fue todo esta amalgama de temas que dieron motivo para que el comportamiento del votante se volcara hacia Acción Nacional. Los argumentos de Alberto Cárdenas concuerdan con la teoría de Anthony Downs, quien asegura que el ciudadano se fija en la promesa de los candidatos y los apoya con la expectativa de que tendrá una vida mejor. Con ello, también se puede explicar los motivos por los que el PAN no obtuvo los votos suficientes para lograr la gubernatura por un cuarto periodo en el 2012. Miguel Castro Reynoso, diputado del PRI, considera que al igual que el revolucionario institucional, el PAN cometió errores y los votantes le dieron la espalda. También se da una circunstancia muy compleja en términos del desgaste de ejercicio de gobierno. Y creo que hay dos factores. Uno, aquel tema de la donación de recursos a la iglesia y la manera en cómo esto se da. Inquietud con respecto al tema de los panamericanos, que en ese momento no tenía el proceso de desgaste que se dio después, pero finalmente de todos modos había mucho escepticismo social. Había expectativa también, estaba el elemento ahí, pero había otro que era el tema del macrobús. De ser así, estamos ante un panorama de un comportamiento electoral racional en la que el ciudadano castigó en 1995 al PRI y en el 2012 al PAN. El doctor Alfonso Hernández, académico del ITESO, refuerza esta teoría. Considera que cada vez más el ciudadano aplica esta lógica para emitir su voto. Que es un votante que sí valora las propuestas, aunque no va a ser el único factor, pero hay un segmento de esos votantes que sí lo hace, ¿no? Entonces, yo pienso que cada vez más existe la información para asegurar que el votante mexicano pues se adecua o se acopla al estudio de la elección racional o de algunos de los patrones de la elección racional.
El maestro Jorge Rocha reafirma que los errores de las administraciones panistas generaron las condiciones para que el PRI regresara al poder en 2012. Yo digo que esos fenómenos son casi impredecibles, ¿sí? Y que todas las teorías que utilizas de repente se te van rompiendo, se te van tronando, porque no alcanzan a ver estos fenómenos locales, micros y territoriales que hacen que un determinado partido gane o no. En tanto, Alberto Cárdenas, el primer gobernador panista de Jalisco, ahora es regidor del municipio de Guadalajara. En las últimas elecciones buscó ser presidente municipal tapatío, pero los ciudadanos no lo apoyaron de la misma manera que lo hicieron 25 años atrás. El exgobernador, exsecretario del Gabinete Federal y precandidato a la presidencia de la República, ahora es regidor del municipio tapatío. Para este fenómeno, el panista tiene una explicación. Algunos albiazules traicionaron a sus candidatos en la elección del 2012 y apoyaron a su adversario político, Enrique Alfaro. Para El Secreto del Voto, Carmen Mayo. En 1995, cuando Alberto Cárdenas logró el triunfo, fue una sorpresa, pero se trató de un trabajo que realizó el partido durante décadas. Ahora, MC logró colocarse al segundo lugar. Para el panista, la explicación de este fenómeno es que al candidato Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano lo apoyaron militantes panistas. Alberto Cárdenas llamó a estas actitudes albiazules traición. Yo siento que fue un castigo muy rudo para el PAN, en el que también hay otros factores. El primero de ellos fue propiciado por los mismos panistas, por algunos panistas, por aquellos que traicionaron en plena campaña al candidato a gobernador, a Fernando Guzmán. Clemente Castañeda, diputado de MC, parte del equipo de campaña de Enrique Alfaro en 2012, no comparte la visión de los panistas. Señaló que no existió tal traición. En este sentido, Anthony Downs asegura que las preferencias de las nuevas generaciones están influenciadas por las alternativas que se les ofrecen. ¿Qué sucedió en el 2012? Que quizá muchos ciudadanos que tradicionalmente encontraron en el PAN una opción política, decidieron cambiarla por Movimiento Ciudadano, pero de ahí a que sea producto de las estructuras partidistas me parece que hay una distancia. Lo que sí resultó Movimiento Ciudadano fue un proyecto político atractivo para votantes que tradicionalmente votaban por el PAN. Clemente Castañeda refuerza con su argumento la teoría del voto racional de Anthony Downs, el sufragio que castiga las malas prácticas de los gobernantes y de partidos políticos. El maestro Jorge Rocha explica que existen investigaciones que advierten que el MCista realizó una campaña diferente y eso se reflejó en la votación. Quien, de acuerdo a varios estudios que existen, uno de ellos del ITESO que me parece que es el más sólido, quien hace la mejor estrategia de redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube fue Alfaro, ¿sí? Es el que mejor la hace, tiene más interacciones, más seguidores, digamos, genera efectivamente este juego de redes y obviamente eso hace que crezca el Partido Movimiento Ciudadano, uno de los factores que hace que suba de manera importante, pero también no te explicas la subida de Alfaro sin la derrota del PAN. Pero el diputado del PRI, Miguel Castro, no coincide con esa aseveración. Señala que el discurso de Alfaro dista de la realidad. Bueno, pues Enrique Alfaro surgió del PRI. Esa es una verdad que ni él puede ocultar y que después mutó al PRD y que ahora ha sido un esquema mercadológicamente bien manejado porque plantean un asunto alejado de los partidos cuando en realidad lo que tienen es un partido y que reciben recursos económicos y que operan con recursos económicos y que además tienen una operación muy política, ¿no? El doctor Alfonso Hernández se refiere a la teoría del voto prospectivo y retrospectivo. El ciudadano tiene la posibilidad de votar, tomando en cuenta cómo ha actuado el candidato en el pasado, pero también toma en cuenta sus promesas. Hacia atrás para evaluar el desempeño y hacia adelante como una promesa de gobierno. Y eso es lo complicado del voto. Y bueno, estas dos teorías son rivales, ¿no? ¿Cómo se comportan los votantes? Con mecanismos retrospectivos o con mecanismos prospectivos. Y no hay acuerdo.
Cuestionado en torno a si MC requiere de una estructura partidista para ganar las elecciones, Clemente Castañeda señaló que la estructura sirve para vigilar y cuidar el voto, pero por sí sola no gana elecciones, se necesita arrastre popular. Para El Secreto del Voto, Rodrigo Rivas Uribe. Cada cabeza es un mundo y los jaliscienses tienen diferentes razones para emitir sus votos. Es decir, el comportamiento electoral obedece a múltiples factores. Hay personas que siempre votarán por un partido político porque confían en él o porque creen que recibirán beneficios directos. Los jóvenes que entrevistamos consideran que deben de tomarse otras cosas en cuenta. Por ejemplo, la campaña o la trayectoria que siguió el partido político antes de darle su confianza. No, básicamente por la propuesta, la alternativa que más se acomode a mi realidad, a mi situación directa de vida, es a la que más contemplaría, no tanto a la imagen del país, a la marca, a la imagen del candidato o a la marca del partido que representa. Me voy básicamente por la propuesta que plantean. Que elijo lo que yo creo que es la mejor propuesta para nuestro país. Pues, o sea, llegas y dices, a lo mejor puede hacer algo mejor, pero pues te das cuenta que no. O sea, que las cosas no son como lo que esperas. O sea, es obviamente que el 100% de sus propuestas no las van a realizar, pero no cumplen ninguna, entonces... Sin duda el voto es una herramienta que le ha funcionado a los ciudadanos para evaluar el desempeño de nuestros representantes. Este fenómeno se ha quedado demostrado en Jalisco cuando le quitaron el poder al PRI y se lo regresaron ahora en el 2012. En esta lógica de castigar y premiar a nuestros representantes, la duda permanece si un partido como MC es capaz de llegar al poder por sí solo o necesita de los votos duros de un partido como el PRI.